El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México agradece su presencia y su participación. Para comenzar, presentamos a quienes nos acompañan en el presidio. El presidente Andrés Atay de Rubiolo, la moderadora de la mesa del día de hoy, Ana Teresa Aranda Orozco, ella es diputada del Congreso de la Unión, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación en 2018, directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2006, secretaria de Desarrollo Social en el 2000, licenciada en Ciencias Políticas, maestra en Gobernanza y Globalización y cuenta con un diplomado en Historia, Filosofía y Análisis Social. Fuerte aplauso, por favor. Comenzamos a presentar a nuestras y nuestros ponentes. La primera ponente es la maestra Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón 2021-2024, consultora para establecer ambientes laborales de igualdad, diversidad, inclusión y libre de violencia. Ha trabajado en las áreas de políticas públicas y gobierno, legal, financiera, economía, de desarrollo humano, inclusión y equidad de género, diputada federal 2015 a 2018, diputada local 2009 a 2012, directora general de Políticas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social. Es licenciada en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales. Fuerte aplauso, por favor. Nuestro siguiente ponente es Gonzalo Hernández Licona, docente en el Departamento de Economía del ITAM de 1991 a 1992 y de 1996 a la fecha. A partir de 2020 fue director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, miembro investigador de la International Initiative for Impact Evaluation, fungió como director de la carrera de Economía en el ITAM, secretario ejecutivo del Coneval entre 2005 y 2019, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México desde 2018, se desempeñó como director general de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social 2002-2005, licenciado en Economía y maestro en Economía. Fuerte aplauso, por favor. Nuestra siguiente ponente es Paulina Amosurrutia. Ella es activista social y líder de opinión, impulsora de liderazgos en el ámbito público y en la iniciativa privada en la TAM. Cuenta con más de 20 años de consultoría, desarrollo interdisciplinario y liderazgo político, fundadora y directora de la Unión Mujer, participante en foros y eventos de la Corte Internacional de la ONU, consejera delegada de Vertebración Social y Alianzas de la Coparmex Nacional, colaboradora en ADN 40 y El Heraldo Radio, y cuenta con estudios de liderazgo, comunicación política y estrategia. Fuerte aplauso, por favor. Nuestro último ponente es Gustavo Merino Juárez, líder de la Unidad de Políticas Públicas del Institute for Obesity Research del Tecnológico de Monterrey y de la Iniciativa de Política Pública y Salud de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación en la Secretaría de Desarrollo Social, director del Centro de Inversiones de la FAO, ha sido consultor por la CEPAL, BID y Banco Mundial, maestro en Políticas Públicas y doctor en Políticas Públicas. Un fuerte aplauso, por favor. Enseguida cedo el uso de la voz al presidente Andrés Atay de Rubiolo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que estoy retearto contento porque si bien hoy inauguramos este proyecto que se llama Futuro CDMX, que tiene como objetivo justamente escuchar a quienes son especialistas, a quienes tienen muchísima experiencia en los temas torales de la ciudad y del país. En la mesa de mujeres tuvimos, la verdad, un diagnóstico y una generación de propuestas bastante importante. Lo mismo fue en la mesa de seguridad e impartición de justicia, pero hoy estoy aquí sentado con auténticas y auténticos cracks de lo que significa la política social. Y es que este problema es algo que tenemos no solamente en la ciudad y también en el país. Y a la pregunta donde siempre nos hacen la pregunta los del PAN, oye, ¿y los del PAN están a favor de los programas sociales? La respuesta es categórica, por supuesto que sí.
Por supuesto que estamos a favor de ayudar y de ayudarle mucho más a quien más lo necesita. Lamentablemente, particularmente en los últimos años, la política social se ha malinterpretado y sobre todo, y lo más grave, es que no ha logrado resolver ni los niveles de pobreza ni los niveles de desigualdad que tenemos en la capital del país. Yo quiero agradecer muchísimo a Paulina, a Lía, a Gonzalo, a Gustavo y por supuesto a nuestra excelente moderadora Ana Tere por estar hoy aquí, y que sepan que en el PAN de la Ciudad de México estamos no solamente dispuestos, abiertos a escuchar, sino, reitero, a presentar a finales de este año una plataforma sólida, robusta y sobre todo incluyente, para que yo estoy seguro el próximo año que logremos cambiarle el rumbo a esta ciudad, podamos hacerlo y podamos hacerlo muy bien. Muchísimas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes. Para comenzar con los trabajos de la mesa, cedo el uso de la voz a la diputada Ana Teresa Aranda Orozco. Pues muchísimas gracias, presidente, y qué gusto que podamos estar en esta mesa hablando de este que es un tema fundamental, importantísimo y que atañe a la política social. Y yo creo que nos vamos a esperar ya cuando venga el momento de los diálogos de la mesa para dar opiniones. Ahorita creo que lo importante es que escuchemos a nuestros expertos. Entonces, pues vamos a iniciar con Lía, que es nuestra primera ponente, nuestra alcaldesa. Y muchísimas gracias, Lía, estamos a tus órdenes. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar en casa, estoy muy contenta de poder participar en este foro y que podamos en los distintos temas construir propuestas adecuadas y tan necesarias para la Ciudad de México, en este caso en materia de desarrollo social. Muchas gracias, querido Andrés. Y además tengo que decir que me da mucho gusto compartir este foro con ustedes, con Ana Tere, que es mi amiga, con Gustavo, que fue mi jefe y un gran jefe, hay que decirlo, la verdad que sí. Con Gonzalo, que fue quien evaluaba en ese entonces y quien podrá decir también cómo evaluaba la política social de estancias infantiles, y con Paulina, que no la conocía porque me da mucho gusto conocerla aquí. Y estoy muy contenta de poder hablar específicamente, y en eso me voy a enfocar, de un programa que a mí me parece, bueno, no lo digo yo, lo dicen los resultados, lo dicen las evaluaciones que tuvo, que a mí me parecía muy importante, que es el programa de estancias infantiles, que tuvo grandes resultados no solo en el tema de cuidado y desarrollo de niñas y niños en su primera infancia, sino también en lo que implica para las madres trabajadoras. A mí cuando me dicen que si nosotros estamos en contra de los programas sociales, yo la verdad es que pienso que más bien quien está en contra de los programas sociales es Morena, porque desapareció programas sociales que daban resultados, que fueron sumamente exitosos y que, como las estancias infantiles, como el Seguro Popular, que desde su diseño, y no me dejará mentir el doctor Merino, desde su diseño fueron bien pensados, bien planeados y que por eso dieron, la verdad, buenos resultados. En el caso de las estancias infantiles, me parece que además del impacto que tienen los niños justamente en la primera etapa de vida, que por algo se dice que infancia es destino, tiene un enorme impacto en la posibilidad de que las mujeres puedan desarrollarse, empoderarse y tener cierta independencia económica. Por eso yo siempre fui y he seguido siendo muy crítica de la decisión de desaparecer ese programa, además con argumentos absolutamente falsos, porque hay que decirlo, lo que argumentaron fue que había corrupción y nunca la pudieron comprobar. No solo eso, sino a solicitudes específicas de medios de comunicación que le solicitaron el padrón de niños fantasmas que inventó la Secretaría de Bienestar, pues dijeron que era información inexistente, es decir, no había tal, ¿no? Y justamente, pues, además de la crítica, he tenido la enorme oportunidad de ser activa en la restauración del programa de estancias infantiles, porque ya lo reactivamos en Álvaro Obregón y ya tenemos en Álvaro Obregón al día de hoy 28 estancias infantiles que atienden a casi 1000 niñas y niños.
Además, retomamos el modelo original, es decir, recuperamos la experiencia y la capacidad generada por el programa de estancias infantiles del Gobierno federal desde el 2007 y aprovechamos el capital humano que existía. ¿A qué me refiero? A que cada una de las estancias infantiles que hemos reabierto, las hemos reabierto con las responsables de estancias infantiles que teníamos desde aquel entonces, porque se invirtió muchísimo en su formación, en su capacitación y en su conocimiento sobre el tema, y tirar a la basura ese capital humano es absurdo. Tirar a la basura, además de que se perdieron más de 60,000 empleos de quienes trabajaban en las estancias infantiles de todo el país, pues es tirar a la basura la formación de mujeres que durante muchos años se fueron profesionalizando y se hicieron expertas en temas de cuidado infantil. Afortunadamente pudimos recuperarlas porque la prueba que les hacíamos, esto lo cuento nada más como anécdota, la prueba que les hacíamos en aquel entonces para poner una estancia infantil, discutimos mucho este tema de cómo podíamos activar el programa de estancias infantiles en todo el país sin que pusiéramos requisitos que fueran un impedimento para operar una estancia infantil. Es decir, sin que pusiéramos requisitos que fuera a ser imposible que se abriera una estancia infantil en Tlacochistlahuaca o en los Altos de Chiapas. Y entonces concluimos que no pedir en el perfil que fueran pedagogas, ¿no? porque entonces había municipios donde no nos íbamos a encontrar con una pedagoga, pero Julia Borbolla, hoy muy reconocida como psicóloga en infancia, nos diseñó una prueba para medir la resiliencia. Julia decía que lo que los niños necesitan a esa edad son mujeres resilientes, porque necesitan mujeres que les den seguridad. Bueno, ¿qué tan resilientes han de ser que hoy están de regreso con sus estancias infantiles después de lo maltratadas y golpeadas que fueron? Y también retomamos el modelo en sus dos modalidades, el apoyo a madres, padres y tutores, y es decir, dicho de otro modo, la beca parcial por niño, y el de las estancias contempladas en el programa de estancias infantiles, es decir, el apoyo inicial que se le da a cada estancia para poder echar a andar su estancia. Este año estaremos destinando poco más de 14 millones de pesos para la operación de este programa, que es una parte importante de nuestra política social en la alcaldía, y esperamos llegar a atender a 1,200 niños y niñas. Sumado con el número de niños y niñas que atendemos en los CASIs, en los Centros de Atención y Cuidado Infantil, pues en Álvaro Obregón ya se tiene la atención a 2,000 niños y niñas en primera infancia. ¿Por qué regresamos al programa? Bueno, primero porque para las mujeres sí es importantísimo, sí se trata de darles la posibilidad de conciliar familia y trabajo. Estas son las políticas, lo ha de haber dicho Pati Olamendi, estas son las políticas de género de cuarta generación. Estas son las políticas de género que tienen que ver con facilitarle a la mujer que pueda trabajar y que pueda tener cierta independencia y conciliarlo con la vida de familia. Las escuelas de tiempo compartido, las estancias infantiles, los espacios de lactancia, la posibilidad de hacer trabajo desde casa, en fin, hay una serie de políticas públicas que así se les considera, políticas de cuarta generación que permiten a la mujer desarrollarse. Porque pues cada vez son más mujeres las que deciden incorporarse, o eran más mujeres las que deciden incorporarse al ámbito laboral, pero lo hacen en condiciones de desigualdad. Y para generar piso parejo hay que generar este tipo de políticas que permiten que tengan cierta independencia económica. Y yo sí lo digo siempre, el mejor combate a la violencia contra las mujeres son esas políticas que permiten a las mujeres tener cierta independencia económica, porque si una mujer no la tiene, es imposible que se salga de un círculo de violencia. Y además, por supuesto, para las niñas y los niños se establece un modelo de atención infantil en sus primeros años de vida, que bien dicen que cuando se forman las conexiones neuronales de una persona es justamente entre los 0 y los 7 años de vida. Ya después todo lo demás que se vive son recuerdos, pero en esos primeros años de vida son en los que se define buena parte del futuro de una persona. Por lo tanto, si quisiéramos trabajar en construir un país más igual, tendríamos que empezar desde ahí, porque un niño que llega de una estancia infantil a una primaria llega en condiciones más competitivas, y eso lo hemos comprobado
con las y los niños que me he topado cuando he reabierto las estancias infantiles, que fueron una estancia que ya van en secundaria y que cuando les pregunto de las calificaciones me dicen, pues sí, son niños de puro 10, de buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque estuvieron en las estancias infantiles. Y les doy algunos datos del tema en México, el trabajo doméstico y de crianza. Lo hacemos 3-1 las mujeres versus los hombres. Es decir, sí tenemos mucho más nosotros esa carga de trabajo. Y en la Ciudad de México, no obstante que el 52% de la población somos mujeres y el 47% son hombres, la población económicamente activa de mujeres es de 52% versus el 73% de los hombres. Es decir, los hombres siguen teniendo una participación mucho mayor en el mercado laboral. 40 de cada 100 hogares son de jefatura mujer en la Ciudad de México, nada más para que se den una idea de la cantidad de madres solteras que hay y que necesitan este tipo de apoyo. Y de los hogares con jefaturas mujeres, el 53% se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, es decir, hay mucho más probabilidad de que haya vulnerabilidad en un hogar con una madre soltera. Y por supuesto sigue habiendo una brecha salarial de un 9% entre hombres y mujeres, además de que los esquemas de cuidado y atención infantil son absolutamente insuficientes. Menos del 15% de las niñas y niños de esta ciudad de 0 a 3 años tienen acceso a educación inicial, es decir, esquemas de atención en primera infancia, y que les doy es una cifra del Pacto por la Primera Infancia. Justamente por eso se justifica la existencia de este tipo de programas, que además se había vuelto el principal esquema de atención en la primera infancia en el país. ¿Qué beneficios tuvo el programa? La probabilidad de empleo de las madres se incrementó en 18%, el promedio de horas de trabajo de las mujeres a la semana aumentó en 6 horas, la permanencia en el trabajo de las madres se incrementó en un 8%, 76.3% de las beneficiarias que antes de incorporarse al programa se dedicaban al hogar, al cierre ya realizaban alguna actividad que les generaba ingresos, y el 93% de las beneficiarias consideraron que su situación económica mejoró a partir del programa de estancias infantiles. Estos son datos del señor Gonzalo Licona, que está aquí, que era el que dirigía Coneval. Además, el impacto, según el doctor Risoldi, que es uno de los principales neurólogos de este país, el impacto en los niños fue brutal. No solo hubo una mejoría en el desarrollo de su comportamiento individual y social, sino que el desarrollo de un niño en una estancia versus uno que no está en una estancia es de 3-1. Y tiene un impacto positivo de tal manera que $1 invertido en un niño en primera infancia, en un niño en una estancia infantil, reditúa en $8 cuando este niño es adolescente. Y nada más cierro diciendo, este esquema de cuidado infantil se volvió el principal esquema, insisto, en el país, porque atendía a 330,000 niños y niñas versus atendía más niños que IMSS, ISSSTE y DIF juntos. Es decir, y sobre todo logró tener presencia en 1,296 municipios. Nada más para que se den una idea, el IMSS tiene presencia para el cuidado infantil, tiene presencia en 300 municipios del país. Y si nos vamos a nivel localidad, las estancias en 2,000 localidades versus el IMSS, que tiene presencia en 300 localidades. Es decir, la cobertura del programa de estancias infantiles sí era brutal. Logramos tener 9,565 estancias infantiles y, por lo tanto, pues la cancelación de este programa fue brutal. En la Ciudad de México había 505 estancias infantiles que atendían a casi 18,000 niñas y niños. Y hay que decir nada más, bueno, ya en un ratito de conclusiones hablaré del impacto del cierre del programa, pero hay que decir que el impacto del cierre del programa fue brutal y por eso la importancia de regresarlo en todo el país y por lo pronto en lo que está en nuestras manos en toda la Ciudad de México. Muchas gracias, Lía. Vamos a escuchar ahora a nuestro segundo ponente, que muchas cosas nos va a poder compartir, a Gonzalo Hernández Licona. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. ¿Se oye? Ana Tere,
Andrés, y el enorme gusto estar aquí con Paulina, Gustavo y Lía, que al menos con nosotros 4 hemos trabajado por un buen rato en la política social, ¿no? Y a mí nos pidieron que diéramos diagnóstico inicial, y la gran ventaja que tiene México por la chamba que se ha hecho por varios años, sobre todo desde el año 97-2000, es que tenemos datos para decirlo, y tenemos datos buenos, porque los que trabajamos por que hubiera datos en el país, datos buenos, de buena calidad, sí pensamos que una buena democracia, además de votar y demás, todo eso, tiene que ver con tener buena información para saber cómo vamos. Y si vamos mal hay que corregir, no importa de qué partido, con qué partido gobiernes, si vas mal hay que corregir, hay que decirlo, y si vas bien, pues hay que seguirle igual. Pero si tú no tienes datos para ver cómo vas, no hay forma de mejorar fácilmente. Entonces, sí, una primera reflexión es los diagnósticos que aquí estamos haciendo, los que Lía trajo y demás, son porque tenemos datos y trabajamos mucho y nos importaron mucho los datos y saber cómo estamos. Entonces, en cada momento de la democracia hay que defender esta importancia de tener datos buenos, aunque nos digan buenas noticias en la coyuntura, ¿no? Entonces, bueno, con esos datos buenos del INEGI, de Coneval, de otras instancias públicas y autónomas e independientes, sí podemos saber que en la Ciudad de México, antes DF, en general los datos de muchas cosas van mejor que otros estados. Es decir, por muchas razones, aquí las cosas históricamente han ido mejor en actividad económica, en educación. Entonces, si tú ves datos, siempre resaltó la Ciudad de México, ¿no? Pero aún así, en términos sociales, sigue siendo cierto eso, pero aún así vale la pena retomar algunos datos para ver qué ha pasado recientemente. Entonces, doy varios, no quiero inundarte con datos, nada más espero no inundar, pero quiero mostrar algunas cosas. Uno, la Ciudad de México va un poco mejor que el resto, sí. El 44% de la gente es pobre en México, país, y el 32.6% es en la Ciudad de México, por lo tanto muestra que vamos bien. Pero, por ejemplo, en la crisis pasada, en 2018-2020, aumentó en México la pobreza en 4 millones y en el DF la pobreza extrema aumentó casi 4 veces. Es decir, sí, a una ciudad tan relevante con tantas cosas como la Ciudad de México, una crisis como la del COVID nos pegó muy, muy fuerte. La pobreza extrema fue de 1.7, muy bajita, a 4.3%. Sí fue un incremento muy, muy importante. Igual que en otras instancias, otros elementos de la pobreza, como la medimos en México, en el cual te doy el dato que más me entristece de México y de la Ciudad de México. La carencia por acceso a los servicios de salud aumentó de 20% a 27%. Es decir, en 2 años, muchas más personas aumentaron su imposibilidad de acceder a los servicios de salud. Y eso muestra, el COVID afectó un cachito chiquito, pero lo que más afectó fue, y seguramente Gustavo lo va a decir con más claridad, fue haber desaparecido el Seguro Popular y cambiarlo por nada, porque el INSABI no era nada. El Seguro Popular no es que fuera perfecto, pero sí estaba hecho para cubrir elementos que el IMSS no podía y que de alguna manera se financió un acceso a la salud que antes no se tenía con esa claridad y con esa... Es decir, cuando el Seguro Popular daba tu tarjeta audiencia, ¿no? Lo que te estaba diciendo es, oye, te estoy diciendo que tú tienes chance de ir a la salud pública. No nada más está en una ley que nadie conoce, sino que tú tienes
la posibilidad incluso de exigirle al gobierno que tienes el derecho a ese acceso, ¿no? Por lo tanto, en salud, no basta con que diga la ley todos tienen derecho a la salud, porque pues, también todos tenemos derecho a la justicia y tampoco es cierto. Entonces el Seguro Popular tenía ese tema y se destruyó. 15 millones de personas, en el caso del país, aumentaron salud. Seguramente Diego Gustavo va a decir más. Aumentó también la carencia alimentaria en la Ciudad de México de 15 a 17%, y en la Ciudad de México, con todos los elementos de actividad económica, el 40% de la población no tiene acceso a la seguridad social. Es decir, en la Ciudad de México, a pesar de que es una entidad federativa que sobresale del resto, hay muchas cosas que hacer y muchas otras empeoraron. En materia, entonces es en pobreza y sus componentes. En materia de desigualdad, también es cierto que la Ciudad de México está en el promedio para abajo de la desigualdad si lo comparas con otros estados, ¿no? Pero si tú calculas cuánto contribuye la Ciudad de México a la desigualdad nacional, la entidad Ciudad de México es la que más contribuye a la desigualdad porque somos un chorro. Entonces, cualquier pequeña desigualdad en la Ciudad de México, con tanta gente, repercute un chorro en el país. Es decir, si pudiéramos reducir la desigualdad en la Ciudad de México, estaríamos reduciendo un chorro la desigualdad en el país. Por lo tanto, es cierto, la desigualdad en la Ciudad de México es menor que en Chiapas, pero lo que contribuye es mucho. Por lo tanto, no podemos dejar a la desigualdad como una variable poco relevante en la Ciudad de México. Es bien relevante. Y yo sí creo, no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que además de la pobreza, el país y la ciudad, por lo que estoy diciendo, necesitamos combatir la desigualdad, al menos en lo que tiene que ver con la desigualdad de oportunidades, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que todo el mundo ganemos lo mismo, porque eso es no solamente utópico, sino además es muy ineficiente, pero sí tratar de reducir la desigualdad de la ciudad y del país a partir de buscar vía la política social, al menos vía la política social, tener igualdad de chances de mejorar. Igualdad de chances de hacer con nuestra vida lo que se nos pegue su nuestra regalada gana. El ejemplo de Lía de las estancias es un buen ejemplo porque, y lo uso mucho como ejemplo, Lía, cuando estoy también criticando con buenas razones el hecho de que la política social del actual gobierno federal y por lo tanto de la Ciudad de México, que es lo mismo porque es como una regencia ahora, tiene como elemento único y central el apoyo de programas sociales vía monetario, ¿no? Es importante darle dinero a la gente, es importante, pero no es lo único que hay que hacer, por varias razones. Una, porque es bien obvio y tentador que dar dinero tiene elementos electorales muy cañones, ¿no? Pero más importante, cuando tú das dinero, en vez de mejorar el acceso efectivo a los derechos, lo que estás haciendo es dar casi un paliativo en vez de la igualdad de las oportunidades. Entonces, el ejemplo de las estancias es un buen ejemplo. Tú, vía estancias, buscabas mejorar el acceso de las madres a un cuidado de los hijos, el acceso, había un dinero. Buscabas que hubiera la estancia, o sea, apoyabas la estancia misma, con lo cual esa mujer o esa familia que tenía un apoyo, también existía la estancia. Y se buscaba tener calidad en la estancia.
Bueno, si tú en vez de eso, lo único que haces es darle lana a la mujer para que busque su estancia como se le dé como pueda, y quitas las estancias, pues sí, te va a agradecer mucho la madre que le des una lana, nada más que con esa lana va a poder hacer algunas cositas, pero no un cuidado adecuado a los hijos, porque le estás quitando la disponibilidad y la calidad, que es parte fundamental del acceso a los derechos sociales. Entonces, un punto básico. Un minutito, amigo. Un punto básico es de qué manera en la Ciudad de México apoyamos vía programas sociales y vía otra cosa, vía otros elementos de apoyo, la calidad de los servicios, el acceso efectivo a los derechos y por lo tanto la igualdad de oportunidades, ¿no? Si tú das una beca escolar y la escuela está a 5 días en camino y cuando llegas los metros son muy malos y la calidad es muy mala, estás tú dando una lana muy posiblemente electoralmente. Aquí dice tiempo agotado y si quieren le seguimos al rato. Muchas gracias. Pues es que sí, necesitaríamos muchos más minutos, porque aquí hay una enorme sabiduría. Paulina, si nos compartes, por favor. Bueno, para mí es un honor estar en esta mesa. Ya he aprendido mucho de ustedes en otras trincheras, pero como madre de 4 hijos, como pedagoga y como líder de Educación con Rumbo, en donde hemos trabajado en el tema de educación un poco como David contra Goliat, hablaré de lo que hoy nos preocupa enormemente, que vemos casi como una bomba atómica, porque la destrucción inicial no se puede comparar con la destrucción que habrá a mediano y largo plazo en el tema de la educación. Creo que desgraciadamente el tema a nivel federal está colapsado y hoy tenemos que tomar el tema, aunque no es el trabajo natural, en los estados y en los municipios. Creo también, haciendo un pequeño corte o paréntesis, y es que nos hemos equivocado en entender la política pública como subsidio. Y desgraciadamente muchos de los mexicanos lo están viendo así, cuando tendría que ser un andamiaje para generar mexicanos y mexicanas autónomos, independientes, que tengan el nivel de educación y de autonomía para poder tener un empleo de calidad. Y eso justo estamos viendo en la educación. A mí me gustaría primero dar un diagnóstico muy rudimentario, porque debo confesar que me siento ligeramente apabullada teniendo al señor con tantos datos, pero voy a hacer algunos comentarios muy escuetos y luego hablaré de la propuesta que hemos estado trabajando desde Educación con Rumbo, en donde hemos tratado de hacer una investigación profunda, una pelea titánica a nivel jurídico y hoy un proceso de investigación de los nuevos libros de texto para acercarnos con cada municipio y con cada estado para ayudar al final a los héroes de la educación, que son los maestros, que hoy desgraciadamente van a tener que cerrar su puerta y hacer las cosas como medianamente puedan. Entonces, bueno, empiezo con el diagnóstico. Después del encierro de la pandemia, hay un rezago de 2 años de escolaridad y esto es un tema que no entendemos si no lo explicamos un poco con peras y con manzanas. Yo hablaré de mi tercer hijo, que creo que tuvo la oportunidad, como muy pocos niños, de tener clases en Zoom, pero al final dejó trunco el primero de primaria y hoy está por entrar a 4º, y debo decir que su proceso en estándares internacionales de los temas que tendría que entender, que son lógico-matemáticas, lectoescritura y ciencias, está brutalmente deshecho. Su letra es mala, sus sumas, restas y ahora multiplicaciones las entiende muy a grosso modo, porque un niño no está hecho para tomar clases en línea, literalmente lo tenía que arrastrar, no como los jóvenes hoy que dicen literal, sí lo arrastraba a tomar la clase. Ahora pienso en todos los niños que estuvimos con muchos maestros que tocaban puerta a puerta para llevarle los contenidos a los alumnos y que desgraciadamente han pasado en este término pedagógico de la zona de desarrollo próximo, es decir, que hoy no están naturalmente en el tiempo para aprender cosas que dejaron hace 2 años. Y esto hizo que más de 1.350.000 personas presentaran pérdida de aprendizaje en Ciudad de México.
y se concentra en 3 alcaldías el 32%, Magdalena Contreras con el 11%, Milpalta con el 10% y Iztapalapa con el 10%. Y hablando específicamente de Ciudad de México y con todo el trabajo que hemos hecho en tierra, nos tocó hacer un gran programa en CONALEP donde capacitábamos a cada uno a un maestro de cada uno de las delegaciones, y era riquísimo porque no es lo mismo tener a Milpalta que Magdalena, que Miguel Hidalgo, y creo que lo que se genera en Ciudad de México luego se puede replicar en otros estados porque tenemos zonas sumamente diferentes y que, como bien dices, hacen un cambio enorme. Otro punto gravísimo, según datos de Coneval, es que 1 de cada 10 personas hoy no están asistiendo a la escuela, ¿no? Y esto es delicadísimo porque no son ninis, el término pareciese que están en el limbo, son niños que pueden estar en el mejor de los casos como ninis, pero están en el crimen organizado, están en el término que a mí me parece dolorosísimo y que está muy ligado con las instancias infantiles LIA, que son niños de llave, estos niños que salen con la llave colgada y que regresan a su casa. Ahora, aquí hay un paréntesis enorme, y es que tenemos el 3er lugar de violencia sexual infantil en el país y el primer lugar de pornografía infantil en el mundo, ¿no? Entonces, estos niños solos están al cuidado probablemente de un depredador. O sea, es mucho más grave de lo que estamos midiendo. Ahora, todos los programas educativos que se han eliminado, ¿no? Y ahorita comento algunos, como el desarrollo de aprendizajes significativos en educación básica, antes fortalecimiento de calidad educativa, las instancias, el programa de tiempo completo, que además se hicieron varios amparos para que se regresara. Es decir, se han acabado con los programas con esta absurda idea de dar el dinero, que honestamente pues es una dádiva que reduce la capacidad operativa de una persona para tener un programa grueso que le pueda ayudar. Con los maestros, trabajando con ellos, nos decían, es una locura que le den una beca a un niño que no están midiendo su promedio y que además que gana más que su papá, que es maestro de obra. Imagínense cómo truenas una familia cuando el niño tiene más dinero que su papá. Es decir, no es solo que el dinero no se va a utilizar bien, sino que revientas a la familia y generas un niño empoderado, que a mí la palabra no me gusta en muchos ámbitos, y que entonces pierde esta calidad educativa. No hay evaluación. Y como bien dices, y a mí me gusta esta frase, lo que no se evalúa no existe, y perdimos PISA y Planea, y esto es delicadísimo, ¿no? Los otros países, Europa, regresan de la pandemia y hacen una evaluación pertinente de cómo estamos. Hoy no sabemos cómo está la educación. Nosotros interpusimos varios amparos para que hubiese una evaluación y regularización. Hicieron un programa burdo en donde había un ejercicio donde decía en secundaria, pégale al COVID, ¿no? Entonces tenían que agarrar una plastilina verde y le pegaban. O sea, esta incapacidad de hacer un programa con un fortalecimiento pedagógico, didáctico, con matrices curriculares, ha hecho que tengamos una educación que está en un detrimento absoluto. Nosotros desde hace un par de años hemos hecho esta propuesta, y luego me gustaría cerrar con cómo vienen los libros de texto, ¿no? Y lo hemos hecho muy sencillo para que se entienda. Todos a la escuela, todos aprendemos, todos convivimos. Todos a la escuela, estos niños no desaparecen. Necesitamos hacer una estrategia real para regresarlos a las escuelas, y los niños que están en las escuelas, para que haya una infraestructura básica en las escuelas, porque además el nuevo modelo educativo piensa que somos Noruega, en donde se van a hacer aprendizajes transversales con programas que no se pueden dar cuando la ventana no abre en las escuelas. Es un tema de crisis que se tiene que tomar en cuenta. Otro, todos aprendemos, en donde necesitamos, claro, aprender en temas digitales, prevención de la salud, pero yo diría que vayámonos a los estándares básicos internacionales, que es matemáticas, español y ciencias. Tenemos hoy analfabetos prácticos que leen pero no entienden, y esto es lo que les decía de la bomba atómica, va a tener una repercusión en la educación gravísimo. Y por último, todos convivimos, porque el problema socioemocional y de habilidades emocionales que se generó con la pandemia
no se ha reducido. Los niños siguen teniendo estos problemas de ansiedad, de crisis emocionales que los maestros no tendrían por qué entender porque no tienen la capacitación. Los libros de texto los hemos estudiado durante casi un año. Debo confesar que nos iban llegando un poco por debajo del agua, sabíamos que ya estaban impresos, generamos varios amparos, tuvimos suspensiones definitivas, otras nos permitió parar el programa piloto 960 escuelas, pero desgraciadamente hoy a la Secretaría de Educación Pública y al presidente no le han importado los amparos, aunque se supone que pueden tener repercusiones penales y los libros van a salir. Los libros tienen graves problemas. Uno, no hay matrices pedagógicas previas, es decir, no hay el perfil del alumno previo con los aprendizajes esperados ni posteriores. Hay una reducción notable en los contenidos de matemáticas y español, pero sobre todo y más grave, hay contenidos para leer a Marx y a una ideología que nosotros no habíamos querido hablar de ello porque iban a decir que inventábamos hasta que no salieron los libros y nos hablaron los medios asustados. Y lo que se está creando es esto, ¿no? Gente resentida con el sistema capitalista, porque además dicen que tener ciencia es apoyar al capitalismo, lo cual es totalmente aberrante, y con este desconocimiento de las cosas tan sencillas y prácticas como poder leer, poder entender las matemáticas, y esto será gravísimo. Mi propuesta, y con esto cierro, es que sé que no es la tarea de la Ciudad de México entrar en educación, pero esto será la base de poder generar cualquier otra política pública a mediano y largo plazo. Nosotros estamos haciendo todo un proceso de acompañamiento para los libros y manuales para poder asesorar a los profesores, y creo que hoy no es la tarea del Estado ni de las delegaciones, pero por amor a la patria se tiene que hacer. Eso, muy bien. Pues vamos a cerrar las participaciones con nuestro cuarto ponente. Antes de entrar a los diálogos, Gustavo, a tus órdenes. Gracias, gracias por la invitación, presidente. Y pues es un gusto estar aquí con ex colegas. Además fui alumno de ese señor Gonzalo. Y además de que nos tocó hacer muchas cosas en Cedesol, como asegurar que hubiera evaluación y otros puntos importantes en las reglas de operación de los programas y presupuestos para ellos. Y bueno, y Ana Tere fue nuestra jefa también brevemente. Y con Paulina he coincidido en otras cosas. Pero bueno, es un gusto estar aquí. Yo sabía que teniendo en la mesa a Gonzalo, él iba a dar muchos datos, entonces no tenía que preocuparme mucho por hacer un diagnóstico muy completo. Y entonces ahorita van a ver, mis comentarios van a ir más que en un diagnóstico, cómo podemos pensar o replantear una política social utilizando elementos de diagnóstico, pero sí déjenme darles algunos datos que no dio Gonzalo, que creo que son interesantes y divertidos. Estoy hablando del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, que es un índice de desarrollo multidimensional, se fija en salud, educación y condiciones de vida. Y bueno, pues según esto, México es un país de desarrollo alto, va de muy alto, alto, medio y bajo. Y de hecho la Ciudad de México está en el nivel de muy alto, ¿no? La Ciudad de México está, por ejemplo, ahí a la par de más o menos Omán y Bahamas como país. Pero bueno, por ejemplo, entre las alcaldías, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán son las de mayor índice de desarrollo humano, mientras las que están peor son Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa. Si lo comparamos con países, por ejemplo, Miguel Hidalgo se parece a Lituania y a Portugal, y Benito Juárez y a Emiratos Árabes Unidos y a Austria, Milpa, Iztapalapa, Cuba y a Perú. Y a la mitad de la tabla están Tlalpan y Álvaro Obregón, que no es reflejo nada más de la alcaldía, porque pues, esto viene de un proceso de muchos años, y tiene un IDH similar al de México en su conjunto, que ya mencioné es como el de Omán, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter más datos porque ya Gonzalo nos dio mucho. Y es similar al de México, por ejemplo, Omán y Bahamas. Y entonces, más que una receta o política pública, algo así, yo quiero dar una visión nada más amplia de lo que tendríamos que pensar para una política social
pues más efectiva, más incluyente, con mejores resultados, ¿no? Y entonces, el primer punto que voy a decir una serie de puntos. El primero es que debemos de definir bien el objetivo de la política social. Parece obvio, pero no lo es, ¿no? Si preguntamos aquí a todos, ¿sabe? Alguien me dirá, entonces combate la pobreza. Alguien más me hablará de la igualdad de oportunidades. Otro me dirá, no, pues hay que combatir la desigualdad. Alguien más dirá, hay que generar mejores condiciones y oportunidades de desarrollo para las personas, en fin. Pero sí es importante porque en la manera que definamos algo podemos dirigirnos en esa dirección y todos estos elementos son valiosos. Oye, vamos a apoyar a los grupos vulnerables, vamos a combatir la pobreza, sí, pero bueno, ¿para qué y para dónde y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que pensar es hacia dónde. Y eso implica una visión no de corto plazo. Sí hay muchas necesidades hoy y hay que atenderlas, pero tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Ese niño en esas escuelas como las que hablaba Paulina, que no pudo desarrollar, ¿qué es lo que esperamos para él? ¿Qué necesitaríamos? ¿Cuál es nuestra expectativa y qué tenemos que darle para que a lo largo de su ciclo de vida, ya no solo de niño hoy, sino de joven, de adulto, de viejo más adelante, tenga lo que requiere y pueda desarrollarse como quisiera? Y es lo que tenemos que pensar. Segundo punto, y de algún modo ya se tocó, es que la política social no debe enfocarse o circunscribirse a la entrega de cosas. ¿Qué es esa cosa? Dinero, un apoyo en especie. Y tristemente, la historia de nuestro país está plagada de eso a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local. Política social es entregar algo, ¿no? Y bueno, se habla, por ejemplo, de los apoyos monetarios, o pueden ser en especie, pues pueden tener sentido en ciertos casos, pero no garantizan la consecución de los objetivos. Ya se mencionaba hace rato, Paulino decía, bueno, si a la mamá o Gonzalo, que antes tenía las estancias infantiles, ya no tiene, tome su dinero, pues sí, como dijo Gonzalo, va a estar muy contenta porque ahora tiene un dinero en la bolsa que no tenía, pero ya no hay servicio de estancias infantiles, ya no podrá a lo mejor trabajar o estudiar como quiere. Lo mismo, mencionaba Gonzalo, quito el seguro popular, pero no lo sustituyo por otra cosa, pues no por nada subió en 40% el gasto de bolsillo de las familias en salud, pues no había quien les diera, ¿no? En fin, entonces todo tiene que tener el diseño adecuado y no podemos nada más entregar cosas. Además tienen que entregarse bien y tenemos que evitar no solo el uso clientelar, porque da y viene. ¿Por qué les gusta entregar a los políticos? Pues porque es a todo dar. La gente está bien contenta cuando recibe algo. Yo me acuerdo de una discusión que tuve con una secretaria de Desarrollo Social, que no era Ana Tere, que yo decía, oye, ¿por qué no hacemos esta obra comunitaria? Me dijo, sí, pero tenemos que pensar, porque la obra comunitaria no se la adueñan las personas. No es lo mismo sentir yo tengo esto que es mío que esto que es de la comunidad. Y eso importa. O sea, yo entiendo la realidad política, pero sí tenemos que pensar en qué lleva al desarrollo. Otro punto muy importante, tenemos que identificar bien el problema a resolver. Los problemas públicos son complejos y no son fáciles de resolver. Y si yo o ustedes le preguntan a alguien, oye, hay mucha pobreza, ¿qué hacemos? La mitad de las personas van a decir, hay que darles de comer. A ver, ¿de dónde sacas que el problema es uno de alimentos? O de que dar alimentos en especie, apoyos en especie de alimentos es la manera de resolverlo. Igual en educación, hay que dar becas. A ver, ¿de qué te sirve la beca si la escuela no sirve para nada? O si la niña no va a la escuela porque no hay baños donde pueda cambiarse. O sea, tenemos que entender bien el problema para encontrar la solución. Cuarto punto, tenemos que considerar las transiciones y proyecciones a futuros. Por ejemplo, la transición demográfica es vital. En la Ciudad de México tenemos un proceso de envejecimiento acelerado. Por mucho, tiene la tasa de envejecimiento más alta del país, por mucho, de que cualquier estado. Si medimos la tasa como el número de personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes, ¿no? De 0 a 14 años de edad. Ciudad de México tiene 90.2 en 2020, pero en el 2010 era el 51.8, o sea, estamos creciendo. Quintana Roo es el más bajo en esta tasa, 28 puntos contra el 90%. Entonces, la Ciudad de México se desmarca y pues tenemos que pensar en eso, las implicaciones de eso. Pero tenemos que pensar con cuidado. Por ejemplo, es el gobierno actual, nacional,
ha hecho de su agenda el tema de los adultos mayores, que a propósito en Cedesol nos tocó hacer el primer programa de adultos mayores de pensiones, me tocó armarlo a mí como subsecretario. Pero bueno, nuevamente, a ver, ¿qué es lo que necesita un adulto mayor? ¿Es solo un tema de pensiones? Por supuesto que no. Es un problema, por ejemplo, de cuidados. Tenemos los servicios de salud, los geriatras que requerimos para atender los padecimientos que van a tener los adultos mayores, tenemos los espacios adecuados, tenemos las opciones de empleo para aquellos que así lo quieran. Entonces, no es solo un tema de pensiones, ¿no? Y tiene implicaciones presupuestales altísimas también. Otra transición, la demográfica, la epidemiológica. Las principales causas de muerte y enfermedad han cambiado drásticamente. Somos un país donde antes las enfermedades típicas de las que moría la gente, las enfermedades infecciosas, ahora son las enfermedades no transmisibles, los cánceres, los cardiovasculares, la diabetes. Nuestro sistema de salud no está muy preparado para eso y también tiene costos y también hay que hacer mucha prevención. El impresionante crecimiento en la tasa de obesidad, por ejemplo, no augura más que diabetes, cánceres y problemas cardiovasculares en el futuro si no hacemos algo. Entonces son implicaciones muy importantes. Otro punto muy importante, porque ya se me acaba el tiempo, es tenemos que cuidar el diseño de las políticas y programas, partiendo de un buen diagnóstico, definición del programa y demás, creando los incentivos adecuados. Hay un programa, por ejemplo, que ya no existe, que también tronó este gobierno, que era buenísimo, se llamó Progresa, luego Oportunidades, luego Prospera, tenía incentivos muy adecuados. Oye, quiero que vayas a la escuela, te voy a dar una beca, pero está condicionada a que vayas a la escuela. Te voy a dar un apoyo alimentario y lana para la familia, pero todos tienen que ir al centro de salud. O sea, generar los incentivos adecuados, se ha perdido eso. Y tenemos que fortalecer la resiliencia. Para ir terminando, sexto punto, debemos de cuidar la transparencia, debemos de cuidar las reglas de operación claras, que digan para quién es, cuánto, cómo, por qué, la importancia de la evaluación, de que exista y se actúe sobre ella. O sea, esos elementos cualitativos donde se dio un brinco muy grande en la primera década de los 2000, bueno, ya está, no hace mucho, todos esos se han ido perdiendo, hay que regresar a ellos. Entonces, ¿hacia dónde? Y de eso pues a lo mejor platicaré más en la siguiente ronda, pero tenemos que construir una política social que realmente amplíe las opciones de desarrollo humano ahora y en el futuro y genere igualdad de oportunidades, lo que Gonzalo decía, igualar los chances, ahí está la igualdad de oportunidades, que focaliza a los más necesitados y que mantenga una visión de largo plazo, un enfoque multisectorial, no es solo un tema de una Secretaría de Estado, y tiene que tener también una visión del ciclo de vida, ¿no? Y pues con eso creo que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, lo siguiente lo ahora empezamos los diálogos al revés. ¿Qué tal si empezamos los diálogos ahora como terminamos? Porque creo que estaría bien interesante que nos comentaras esto que dices que falta en esta segunda parte. Bueno, pues mucho ya lo mencioné de cómo tenemos que replantear una política social a futuro y que no es solo la entrega de cosas, que ojo, a todos, de todos los partidos les gusta entregar cosas. También bonito. Aquí en el PAN, ¿no? Entonces nada más tenemos que salirnos de eso. Y la visión de largo plazo. Pero bueno, yo creo que algunos puntos. Yo creo que tenemos que a lo mejor replantear un programa que retome la lógica de oportunidades, que tenía que ver con el desarrollo de capacidades básicas, salud, alimentación, ingreso a las familias, educación. Sé que muchos son los programas nacionales y habrá que ver qué pasa con los programas nacionales del futuro, pero como entidad federativa, la Ciudad de México tiene una capacidad y las alcaldías también de incidir en mucho de lo que tiene que ver con el desarrollo. Yo me acuerdo hace unos meses tuve una reunión con personas de las alcaldías aquí en la Ciudad de México y de la zona metropolitana de Monterrey, de los municipios, y yo les hablaba de salud y me decían, oye, pero es que a nosotros no nos toca salud, no es un tema nuestro. Le digo, ¿qué? ¿Por qué? No es tema nuestro, tuyo, porque tú no manejas los hospitales. ¿Pero qué crees que sí manejas? Manejas los rastros, manejas agua y saneamiento, manejas los espacios públicos. O sea, la seguridad pública, todo eso tiene muchísima incidencia en la salud de las personas. Igual, o sea, es plantear con las capacidades que se tienen y las responsabilidades. Y también, mira, pues hasta aprovechar lo que está haciendo el gobierno. Oye, si hay las becas,
pues ver cómo aseguras que estén de algún modo vincularlas con el logro educativo. O sea, habría que pensar en eso. Con un programa con la lógica de oportunidades, de desarrollo de capacidades básicas y con los incentivos muy bien cuidados. Acceso a la salud también es fundamental y les dije, atendiendo estas transiciones demográfica y epidemiológica y por la transición demográfica también es el sistema de cuidados. Se habló mucho, por ejemplo, aquí inicio de estancias infantiles y pues yo soy fan de estancias infantiles también, como ya lo sabe, pero pues no es lo único, ¿no? No es lo único que necesitamos de cuidado, es un elemento fundamental de un sistema de cuidados, pero hay mucho más que tenemos que hacer. Que, por ejemplo, liberen a la mujer de ese rol tradicional de no solo cuida a los chamacos y por eso necesitan estancias infantiles, sino se encarga de todo. Pero no es solo un tema de equidad de género, es un tema de, bueno, ¿cómo vamos a hacer las condiciones para que se pueda? ¿Cómo ayudamos al viejito que necesita cierto tipo de apoyo y que la pensión no es suficiente? Si no puede caminar en la banqueta porque pues, la banqueta está medio inexistente, ¿no? Y entonces yo diría que, bueno, eso y con esta lógica que mencioné, para no tomar aquí mucho tiempo de visión de largo plazo, multisectorial, cuidado al diseño, etc. Muy bien, Paulina. A ver, también en el tema educativo pues hay muchísimas cosas que decir y seguramente ahí en el tintero se quedaron algunas. Coméntanos. Claro que sí. Yo retomaría esto que comentas de lo frustrante que es a veces hablar con gobiernos y que digan no nos toca, ¿no? Porque un servidor público tendría que estar sirviendo en lo más emergente. Y entiendo que en ocasiones también es por etiquetado de presupuesto, etcétera, pero en el tema de educación realmente no dimensionamos la crisis que va a ser, sobre todo porque los libros de texto, y cuidando mis minutos, que veía que solo en un minuto lo expliqué, van a cambiar todos desde primero a sexto de primaria, ¿no? Donde solicitamos desde los amparos que mostraran toda la planeación pedagógica, las matrices curriculares, y son inexistentes, es decir, hoy todavía no las pueden presentar. Y entonces, desgraciadamente, los libros tienen poquísima solidez en los temas de índole de estándares internacionales, como insisto, que es matemáticas, español y ciencias. El Instituto de Matemáticas ya requirió a la SEP que presente los libros por la preocupación de que no trae este proceso en donde el niño va entendiendo cómo se genera la abstracción del pensamiento lógico-matemático. Entonces, realmente es un tema sumamente delicado, porque los años siguen pasando y los niños no van a regresar al ciclo escolar. Entonces, creo que se les podría retomar desde otras funciones, desde otras áreas, desde el DIF, desde otras muchas, en donde podríamos ayudar en la emergencia que creemos nosotros que sería la evaluación y la regularización. Aunque haya ya pasado un año de pandemia, seguimos con estos errores, y luego ayudar en los mínimos indispensables que se esperan para cada ciclo escolar. De verdad me gustaría, desgraciadamente solo tenemos los libros en PDF, los entregarán como bien les gusta hasta el final para que esto agarre más emoción, pero los ves y hay un despropósito enorme en este tema. Y por ejemplo, en el libro de primero de primaria dice cómo generar una reunión para exigir algo al gobierno, quién fue Emiliano Zapata y Felipe Ángeles, en el libro de español. O sea, lo que quiero explicar es que es una locura. Y desgraciadamente en cada uno de los libros que vemos, pues también acercan a los niños a ver esta polarización que hemos visto en el gobierno federal, ¿no? Eres oprimido o opresor, cómo el capitalismo te ha afectado. Y hoy nos parece, yo no sé si reír o llorar, pero uno ve los contenidos y ves cómo estás generando a un niño que no va a tener la capacidad de abstracción y análisis para entender el mundo, y notablemente resentido
con el sistema, no quiero decir capitalista, democrático internacional, con el entender otras voces, con entender la riqueza de nuestro país en una mezcla de culturas. Y esto es sumamente delicado. Entonces, sí creo que en conciencia como servidores públicos y entendiendo, ahora que nosotros estamos generando manuales para poder ayudar a los maestros, yo les decía, yo dirijo 3 asociaciones y hoy tenía una junta con todos los que trabajan y les decía, esto es DN3, señores. O sea, salvo que haya algo urgente en cada una de nuestras asociaciones, todos le vamos a entrar al DN3, todos paran lo que estamos haciendo y todos con todos los contactos que tengamos en estados, en municipios para ayudar. Y unos decían, bueno, la plataforma educativa, y otros decían, no, es que cuando hacemos trabajo en tierra, en zona urbana, en zona rural, pues necesitamos hacer los manuales en físico, lo que se les ocurra, ¿no? Y con los investigadores trabajando. De verdad pareciese como cuando dice Pedro y el lobo, ahí viene el lobo. Pero créanme que cuando tengan el libro en sus manos verán que realmente hoy todos, como el ejército en una situación de emergencia, le vamos a tener que entrar, porque es un tema sumamente grave y porque este año va a quedar así, el siguiente es electoral y el otro, a ver, y van a ser 2, 3 años de arrastrar en un, perdón que lo diga así, maldito botín político que es la Secretaría de Educación Pública, en donde desgraciadamente cada vez tenemos personas más corruptas, más ineficientes y sin las capacidades mínimas para entender cómo funciona la educación de calidad con estándares internacionales. Entonces, yo les pido a cada uno de los servidores públicos que nos ven o que están aquí que se sumen a esta emergencia, porque sé que hay muchísimos temas, pero de verdad va a ser un grave detrimento para nuestra sociedad a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Gracias. Gonzalo, hablabas de lo importante de los datos. Yo creo que este gobierno a nivel federal se ha caracterizado por esconder las cifras, por esconder los datos, por maquillar. ¿Cómo me acuerdo cuando estábamos en Sedesol, que hablábamos recio y quedito que todo lo que se hiciera con el dinero público tenía que ser del conocimiento público? Bueno, ahora, digo, a mí me toca estar en la Comisión de Bienestar, en la Cámara, y pues es una vergüenza porque llegas al presupuesto y resulta que no hay manera de saber cuántos adultos mayores reciben una pensión, porque son los que dice el INEGI que son mayores de 65 años. Vamos a saber algún día si todos han ido por ella, si se han ido a registrar, si van al banco y recogen el dinero, si no lo hacen, pero le rascas un poquito al presupuesto y te encuentras con que independientemente de que multiplicas el número de adultos mayores de 65 años en el país por los 6 bimestres, por la cantidad a repartir, más los gastos indirectos, y ahí hay un hoyo negro de 60,000, 50,000 millones de pesos que no te explican para dónde se van, que nadie sabe, nadie supo, que tampoco puedes entrar a los padrones de beneficiarios para saber quién, dónde, cómo recibe, ¿no? Y que, bueno, digo, el año pasado pasó algo verdaderamente terrible, ¿no? Porque 3,000 millones para gastos de operación se convirtieron para este año en 11,000 millones. 8,000 millones le aventaron de un año a otro en gastos de operación del programa. Todo el dinero que le quitaron al INE, los 4,000 millones, y todo el dinero que le quitaron a otros órganos autónomos, esa bolsa, ese mazacote completito se fue a los gastos de operación de un programa que nadie sabe, nadie supo. Que es muy importante, sí, que claro que yo creo que es de los más nobles, porque qué emoción que un adulto mayor pueda tener una lanita y que si vive en casa de la familia pueda apoyar con comprar algunos de los insumos que se necesitan. Qué importante, pero pues está visto, ya lo dijo aquí Gustavo con mucha claridad, que cuando no hay una infraestructura social que acompañe a esas políticas de dispersión de recursos, que cuando no hay unas políticas de cuidado que también acompañen esa dispersión, pues el dinero que entra por una bolsa se sale por la otra. Seguramente los adultos mayores gastan más en medicamentos que lo que reciben de beca.
¿Qué nos puedes decir en este tema de los datos? ¿Dónde nos atoramos? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminamos? Tocamos 1000 puertas, no hay respuestas. Y bueno, ahora peor, porque ni siquiera el Instituto Nacional de Acceso a la Información puede funcionar para, cuando menos, darnos los datos que las entidades accedían a entregar muy, pues dijéramos que socarronamente, ¿no? Ahí cuando les daba la gana. Entonces, háblanos de eso. Yo creo que todo eso que construyeron ustedes en los temas de evaluación de datos, pues también sirve para construir las respuestas y para hacer la política pública. Y hoy estamos, pues, carentes de muchos de ellos. No, sin duda, Ana Tere, yo sí creo que la opacidad de este gobierno, yo pensaba que Andrés Manuel iba a ser malo, pero también opaco. Es decir, haber guardado los segundos pisos, la del segundo piso por tantos años. Entonces, cada cosa que sucede se está guardando por 5 años, por 10 años, y me parece una opacidad tremenda. Y se nos ha olvidado lo que tú dijiste al principio, me parece vital para cualquier ciudadano y ciudadana, y es recordarnos a todos que la lana que usa el gobierno es nuestra. Me la quitaron a mí y a ti y a ti y a ti, te la quitaron a veces 35%. Nos la quitaron con una cosa que se llama impuestos. Y esos impuestos que salieron de nosotros son para pagar los sueldos del presidente, de la secretaria, del subsecretario, del secretario ejecutivo del Coneval. Y la lana que se usa en los programas es de nosotros. Entonces, sí es verdad que en una democracia lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos es pedir cuentas y tocar la puerta, ¿no? Sí lo tenemos que seguir haciendo, Ana Tere, porque si no, parecería que entonces, parecería que es al revés, ¿no? Que tenemos que agradecerle al presidente lo que hace por nosotros, ¿no? Es que es el programa de López Obrador, el de viejitos, ¿sí? ¿No? O sea, así lo posicionó, hábilmente, pero es el programa de nosotros que le damos a la gente y nosotros deberíamos de decidir con claridad hacia dónde tiene que ir la lana. Hablas de adultos mayores, yo te voy a otros, pero ciertamente, desde mi punto de vista, el programa de adultos mayores es el que le ha dado al hoy presidente un alcance político muy grande, desde hace 20 años, ¿no? Porque claramente, como tú decías, es un programa noble, realmente le atinó en su momento a la necesidad de mucha gente, dado que las pensiones oficiales y formales de todos nosotros van a ser muy poquitas o cero. Si alguien de repente a los 65 años nos da una lana, digo, pues alguien se acordó de nosotros, porque ciertamente no habíamos ni hemos resuelto el problema de pensiones a nivel masivo. Entonces el programa de adultos mayores se convierte en varita mágica que se acuerda de ti y de tu familia, y por lo tanto es noble, y por lo tanto el presidente lo sabe, y por lo tanto ha incrementado tanto el presupuesto desde el 2018. Y al mismo tiempo hay opacidad. Entonces yo diría, ya se ha dicho aquí, adulto mayor requiere sí un apoyo monetario, pero otras cosas que tienen que ver con su calidad de vida que estamos descuidando. O sea, no es, el tema de cuidados en general, el presidente ni le interesa. O sea, no es un tema que le interese al presidente. Los cuidados que tienen que ver con el tema de género y que tienen que ver con cómo vamos a cuidar a los adultos mayores con todo lo que requieren más allá de la lana. Ciertamente la lana que se les da, que va creciendo, no alcanza a compensar todo lo que el adulto mayor tiene que gastar. Segundo punto en el DF de adulto mayor. La Secretaría de Desarrollo Social, Bienestar hoy de la Ciudad de México hizo lo que la Federación quiso. Le quitó el programa de adultos mayores y el programa de adultos mayores de la Ciudad de México lo maneja la Federación. Entonces,
Aquí colgaron las manos y dijeron, bueno, pues ese es el presidente, somos lo mismo, te digo, es una regencia, por lo tanto, pues que el presidente nos diga lo que tenemos que hacer. O sea, la secretaria no tiene nada que hacer con adultos mayores, todo lo hace la federación. Con todas las broncas, además, dos problemas. Antes había una tarjeta con la cual tú sacabas lana del cajero. Bueno, como era del régimen anterior, la quitaron, hizo una revolución en donde implicó a adultos mayores hacer colas enormes que antes ya no estaban las colas. Hasta la fecha. Y ahora la segunda cosa es la obligatoriedad de usar el Banco del Bienestar para los apoyos sociales. Absurdísimo, porque estamos viendo las colas a partir de la ineficiencia del Banco del Bienestar. Entonces, o sea, errores gravísimos que habrá que resolver en algún momento. Ya se me acabó el tiempo, pero sí realmente es una tragedia. Por un lado, hay que ver al adulto mayor como fue políticamente y como ha sido, y hay que recomponer muchísimas cosas a nivel local. Muchas gracias, gracias, Gonzalo. Y bueno, Lía, nos comentabas que faltaba hablar de las consecuencias de la ausencia del programa de estancias. Yo pienso mucho en el tema de cómo podemos de veras demostrar nuestro amor a la República. Y me acuerdo cuando llegué al DIF y entonces al presidente Fox no le gustaba el DIF. Y casi me dijo, pues ve viendo cómo, porque esto se tiene que acabar, ¿no? Porque pues era un espacio que se usa con mucha frecuencia como para el lucimiento de la esposa del presidente, del gobernador, etcétera. Y yo me acuerdo que llegué y dije, a ver, yo tengo que conocer este bicho bien, tengo que ir a las tripas, tengo que conocer a los de abajo, que me digan qué reportan, para qué reportan, a quién le reportan. Lo primero que hice no es meterme arriba, me metí abajo. Y me quedó claro que había que hacer del DIF una institución rectora de la asistencia social, que no podía estar repartiendo dádivas, que tenía que generar modelos, estudiar modelos, compartirlos, darles sustancia y difundirlos ahora sí que en el país. Y en esta alegoría pensaba yo, no se puede llegar a un lugar donde encuentras el agua sucia, la bañera despostillada y el niño lleno de costras. Yo siendo madre de 6 y abuela de 21, no me imagino tirando al niño, ahorcándolo, tirando el agua cochina y echando a la basura a la bañera. O sea, en todo, yo creo que eso vamos a tener que hacer una vez que pues logremos rescatar este país, y desde luego la Ciudad de México. Tendremos que tirar el agua sucia, tendremos que lavar al niño, ¿no?, y abrazarlo, y tendremos que arreglar la bañera. Entonces tú nos ibas a hablar de consecuencias, y creo que sería bien importante que nos dijeras tu opinión. Bueno, muchas gracias, Ana Tere. Primero, hago un par de comentarios sobre las reflexiones que se hicieron aquí. Yo no sé si te acuerdes, doctor Merino, de alguna vez que ya después de operar 2 años el programa de estancias infantiles, que justamente platicamos de la posibilidad de construir estancias para adultos mayores. Hasta diseñamos las reglas de operación y todo. Y justo con la lógica de construir una política de cuidados. Yo hoy en Álvaro Obregón tengo 9 casas del adulto mayor y veo la enorme importancia de fortalecerlas, es decir, de hablar justamente de políticas integrales de cuidados, de lo cual forman parte las estancias infantiles. Otro comentario que quería hacer nada más sobre el tema educativo es la situación de las escuelas, la infraestructura en las escuelas, es decir, está terrible. Yo no puedo creer, qué bueno que den becas, sin duda alguna, pero no se puede dar becas y no ocuparte de la infraestructura de las escuelas, de baños dignos, de alumbrado, de sistema hidráulico, de aulas medianamente dignas, ya no digas bien equipadas, dignas. O
sea, es imposible pensar en que los niños puedan llegar a aprender a las escuelas en las condiciones en que éstas están. Y sí, en efecto, yo estoy de acuerdo, por supuesto, creo que las becas sí, sabríamos si sirven si se evaluaran, ¿no? Yo no veo que se evalúen, pero suponiendo que sirvan por lo menos en el corto plazo, en el impacto que tienen en una familia, si no se construyen otras políticas públicas, no se transforma. ¿Qué es lo que tú, doctor, iniciabas diciendo? Definir los objetivos de la política social y definir que estos tienen que ser por lo menos a mediano plazo y a largo plazo, es decir, que sí tienen que pensarse en mediano y largo plazo, porque si no, pues es una política social sin mucha lógica. Y la otra, yo sí te puedo decir a qué se van los gastos operativos de los programas sociales. A pagar un ejército de personas con chaleco guinda, los cuervos de que la van nación, de casa en casa diciéndole a la gente, lo digo porque los veo, diciéndole a la gente, este programa te lo dio Morena, este programa te lo dio el presidente López Obrador, textual, a tocar en las casas de las zonas vulnerables, de las zonas populares, y hacer presencia constante repitiéndole a la gente este tema, y me parece gravísimo. Ahora sí me voy al tema del impacto del cierre del programa. Primero, les digo, pues, ¿dónde creen ustedes que había más estancias infantiles? ¿En Benito Juárez o en Iztapalapa? ¿O en Miguel Hidalgo o en Gustavo Madero? Bueno, obviamente en las alcaldías más marginadas, y además aquí tengo que reconocer, la única alcaldía de la Ciudad de México que adoptó las estancias cuando se cancela el programa a nivel nacional fue Benito Juárez, por cierto, hay que decirlo. Fue Taboada que dijo, yo no voy a dejar que se desaparezcan y las voy a abrazar, igual que Maru en Chihuahua cuando era presidenta municipal, y eso hay que reconocerlo. Pero bueno, nosotros hicimos, además de que también metimos amparos que ganamos muchos de ellos y que no respetaron la resolución de los amparos, pero hicimos un estudio con Save the Children del impacto de la cancelación del programa, del que les quiero platicar un poco. lo más breve que puedas. Sí, no solo lo cambiaron por un programa de transferencias directas, que ya bien comentaba aquí Gustavo ese tema, que por cierto ya desaparecieron, pero que además pues nunca transparentaron a quienes le llegaban, y yo me topé con muchas mamás a las que, en este estudio me topé con muchas mamás a las que no les llegaba. Y además a quienes les llegaba pues ya no tenían estancias infantiles para el cuidado de los hijos, ¿no? Y del estudio que tenemos, porque yo también soy de la idea de que lo que no se mide no existe, tuvo un impacto muy negativo en la participación económica de las mujeres, es decir, muchas mujeres que eran beneficiarias del programa dejaron de trabajar y con ello se perdió mucho de lo que se había logrado, se perdió la experiencia y la capacidad de atención generada con el programa, que es lo que hemos estado tratando de recuperar. Casi 330,000 niños se quedaron sin espacios de cuidado infantil. En la Ciudad de México pues eran 30 y tantos mil los que se atendía, o sea, es decir, por lo menos 20,000 se quedaron sin este esquema de cuidado infantil, pero hay que verlo a detalle. Con el cierre del programa se redujo el trabajo asalariado de exbeneficiarias en un 3.4%, aumentó el desempleo de las mujeres beneficiarias en un 4% y el trabajo en el hogar también aumentó en un 3%. 66% de las madres exbeneficiarias que dejaron su trabajo lo hicieron por no tener quien cuidar a sus hijos, y solo el 13% de las exbeneficiarias del programa encontraron acceso a servicios de cuidado y atención infantil, es decir, se acabó la oferta, y solo el 7% afirmó que sus hijos tuvieron cupo en esos espacios. Es decir, como siempre lo he dicho, por ejemplo, en las del IMSS, o sea, una madre beneficiaria que tenía seguridad social, pues en las del IMSS no había cupo, que fue la historia que nos topamos cuando echamos a andar el programa. Más del 38% de las madres dejaron a los hijos con familiares, donde se dan el mayor caso de abuso sexual infantil, y el 24% se quedaron a cuidarlos en casa. Menos del 33% de las madres beneficiarias continuaron llevando a sus hijos a las mismas estancias y el 16% los cambiaron a otra guardería o estancia infantil, es decir, pues sí se redujo el número de espacios, y el 60% de las madres exbeneficiarias afirma que no pudo pagar el servicio de estancias sin subsidio
del programa. Solo el 29% de las madres exbeneficiarias recibieron ese subsidio del nuevo programa, con el cual, pero el 61% de ellas consideraron que los apoyos eran insuficientes, es decir, porque llegaban a espacios de cuidado que tenían otras cuotas, que tuvieron que aumentar la cuota y demás. Y, por supuesto, se generó una enorme pérdida de capacidades, de las capacidades que ya se había generado, porque el 89.5% de las responsables cerraron permanentemente su estancia, la mayoría de ellas porque dejaron de recibir el apoyo federal, y el 71% de las responsables pues ahora se dedican a otras actividades. Es tristísimo. Hay que decir, no en todas las alcaldías hemos recuperado el programa, incluso no en todas las de oposición, lo cual es muy triste, solo en unas cuantas. Pero hoy a mí, y ojalá podamos, ahora sí que los invito al doctor Merino y a Gonzalo a que hagamos estudios que midan el impacto de la recuperación del programa, pero yo estoy segura que la recuperación del programa, donde lo hemos recuperado, tiene un impacto absolutamente responsable, sobre todo, absolutamente importante, sobre todo atendiendo a un tema. Y lo repito porque con eso empecé mi exposición y con eso quisiera yo acabar, a que este programa se volvió el principal esquema de cuidado y atención a la primera infancia, y eso no hay que perderlo de vista. Es decir, se destruyó el principal esquema de cuidados a primera infancia que existía en nuestro país y en nuestra ciudad, y que yo estoy absolutamente convencida de que se tiene que recuperar si verdaderamente queremos pues, transformar a futuro, e insisto, pensando en el mediano y el largo plazo. Si queremos hacer cambios a futuro, se necesita recuperar esas políticas públicas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Creo que faltarían otras 2 rondas para que pudiéramos llegar a conclusiones, pero creo que de alguna manera cada uno en su tema llegó a conclusiones importantes y bueno, esperemos que esto sirva para que se construya esa plataforma con la que le pediremos a los ciudadanos que se suban a este camión porque sí sabe a dónde va. Es correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.